Esta historia de anime se centra en Dalí de Lico, un miembro de una de las familias de vampiros de más alto rango. La trama gira en torno a los nobles vampiros y el espectro del legendario Trump, el vampiro original que posee el poder de la inmortalidad y cuya sombra se cierne sobre el mundo. El episodio 1 comienza con Dalí de Lico luchando desesperadamente contra varios vampiros. Tras la batalla, regresa a toda prisa a su palacio, pero allí se encuentra con un hombre que asesina a su esposa, Frida. Con su último aliento, ella le pide a su esposo, Dalí, que cuide y ame a sus hijos. Posteriormente, Frida muere, dejando a Dalí con la dolorosa responsabilidad de cuidar a sus hijos solo. Vemos a Dalí profundamente afectado por la pérdida, ahora con el peso de criar a sus hijos. En otra escena, un hombre corre desesperadamente por un callejón, perseguido por unos asesinos. Sin embargo, su huida es breve, ya que es atrapado y aterrorizado, ruega que lo liberen, pero lo eliminan. Al día siguiente, Dalí llega en un carruaje y se encuentra con el mismo hombre que asesinó a su esposa. Con calma y tono burlón, Dalí le dice, ¿qué haces aquí, ricitos de oro? El hombre responde que lo estaba esperando porque el señor Joanes lo ha convocado. Ambos se dirigen a encontrarse con Joanes, mientras conversan sobre los asesinatos recientes. Creen que esa es la razón por la que fueron llamados, ya que forman parte de una organización dedicada a la inteligencia y preservación de la institución Vlad. Cuando llegan donde el señor Joanes, este les pregunta desde cuándo forman parte de la organización. Gerard responde que lleva 10 meses, pero Dalí, impaciente, le dice que no vino para charlas banales y que deberían ir al grano. Al escuchar esto, el señor Joanes les revela la verdad, les quería encargar la investigación de los asesinatos que están ocurriendo. Gerard ya lo sospechaba, y en ese momento vemos que han encontrado el cuerpo del hombre que huía al principio, ya muerto, con una tarjeta dejada junto a él. Estas tarjetas aparecen en todos los asesinatos, y sospechan que el culpables son los fanáticos de Trump. Gerard no cree que Trump exista, pero el señor Joanes asegura que sí, describiéndolo como una figura divina, el vampiro más poderoso de todos. Dalí comenta que si la mente de Trump se desestabilizara, causaría estragos en toda la sociedad vampírica. Joanes le pide que investigue más, pero Dalí se opone y rechaza la misión educadamente, marchándose del lugar, dejando sorprendidos a los dos. Más tarde, uno de los nobles se ríe de que Dalí haya rechazado la investigación, pero otro noble, el señor Dino, lo reprende, diciendo que no es motivo de risa. Mientras conversan sobre los asesinatos, especulan que podría ser un fanático de Trump quien está cometiendo los crímenes. El mayor de los nobles recuerda que la misión fue encargada a Dalí y no entienden por qué decidió abandonarla. Algunos deciden ir a su casa para averiguar lo que sucede. Cuando llegan en un carruaje al palacio de Dalí, son recibidos por sus sirvientes, en especial por un viejo mayordomo que los conduce hacia la habitación donde Dalí los está esperando. Antes de dejarlos en la puerta, el mayordomo les advierte que, si encuentran al señor, no se dejen sorprender. Aunque los nobles están un poco asustados por la advertencia, uno de ellos entra bruscamente y encuentra a Dalí persiguiendo a su hijo, que llora intensamente, mientras sostiene a su otro hijo. Dalí logra que sus hijos se duerman y entonces atiende a los nobles, quienes le recriminan por no regresar al trabajo. Dalí responde calmadamente que rechazó la investigación porque tiene que cuidar de sus hijos. Uno de los nobles le recuerda que, como noble, esa tarea debería dejarse a la niñera. Sin embargo, Dalí no está de acuerdo, afirmando que, como padre, es su responsabilidad cuidarlos. Además, señala que ellos también tienen hijos y, probablemente, sepan cómo cuidarlos mejor que él. A pesar de esto, los nobles insisten en que sus hijos están al cuidado de la niñera. Mientras discuten sobre si Dalí debería volver al trabajo, su hijo se despierta y comienza a llorar. De inmediato, Dalí va a atenderlo, pero el bebé no se calma a pesar de sus intentos de tranquilizarlo. En ese momento, llega el noble Gerard y comenta que la conversación aún no ha terminado. Dalí, sin decir nada, le entrega al bebé a Gerard mientras él va a preparar la leche. Sin embargo, el bebé sigue llorando en los brazos de Gerard, quien, desesperado, le grita que se calle. Enrique y otro noble, que están en la puerta, le dicen a Gerard que no ponga esa cara, ya que está asustando al bebé. Creen que podría ser un problema del pañal, pero a pesar de que Gerard no quiere cambiarlo, el bebé sigue llorando intensamente. En ese momento, llega la niñera, quien, al ver a tantos adultos incapaces de calmar al bebé, lo toma en brazos, y con facilidad, lo hace callar. Luego menciona que el pañal está seco, por lo que el bebé tiene hambre, lo que sorprende a los nobles, ya que ella entiende perfectamente las necesidades del niño. La niñera comenta que no es nada del otro mundo,
que ella incluso cuidaba de Dalí cuando era un niño, y que todos los presentes también debieron pasar por lo mismo en su infancia. Gerard no entiende por qué Dalí, teniendo una niñera, ha decidido abandonar su trabajo para cuidar a sus hijos. La niñera comenta que ya se lo ha dicho antes, pero Gerard no lo comprende. Entonces, le dice a Gerard, deberías saber por qué cuidas de tus hijos. Justo en ese momento, Dalí regresa con la leche del bebé, mencionando que ya está a la temperatura adecuada, y comienza a alimentar a su hijo. Nuevamente, Dalí rechaza la oferta de reincorporarse al trabajo, afirmando que su prioridad en este momento es cuidar de sus hijos. Uno de los nobles mayores no está de acuerdo, argumentando que la misión tiene prioridad por encima de todo. Dalí, sin embargo, le pregunta a Gerard si está de acuerdo. Gerard, aunque triste, comprende que Frida, la esposa de Dalí, le pidió que cuidara de sus hijos antes de morir. Siente remordimiento, ya que él fue responsable de la muerte de Frida, y le pregunta a Dalí si está enfadado con él. Dalí responde que no lo está y reafirma su decisión de no reincorporarse, ya que sus hijos son su principal preocupación. Gerard, no obstante, desafía a Dalí a hacer ambas cosas, cuidar a sus hijos y cumplir con sus responsabilidades. Le dice que cree que él es capaz de hacer ambas tareas. Dalí acepta el desafío, pero pone una condición, que todos ellos también traigan a sus hijos. Más tarde, vemos a todos los nobles llegar con sus hijos, y aunque se muestran algo aturdidos por el ruido que hacen, aceptan la situación. Finalmente, Dalí conversa con Johannes sobre su reincorporación, y también sobre el lugar donde se reunirán para futuras sesiones. Johannes bromea, diciendo que el palacio se parece más a una guardería. Dalí se lo toma con humor y decide llamar al lugar la guardería de Nurseri. En esta ocasión, vemos a las hijas gemelas de Enrique preguntándole a Dalí qué está haciendo. Dalí les responde que está trabajando, pero ellas no entienden el concepto de trabajo y le preguntan qué significa. Él les explica que no siempre pueden estar divirtiéndose y que hay responsabilidades que cumplir. A pesar de la explicación, las gemelas no comprenden del todo y continúan jugando, creando un ambiente caótico en la mansión. Los niños juegan ruidosamente, dejando a sus padres nobles completamente abrumados por el desorden. Gerard, ya sin poder soportar el bullicio, sale de la habitación gritando que va a presentar sus quejas formales. Sin embargo, los demás le piden que se calme, ya que, para su alivio, los niños finalmente se han dormido. Gerard sigue molesto y afirma que es imposible trabajar con los niños presentes. Dalí le recuerda que fue su propia propuesta y le pregunta si le obligarán a hacer algo que él no puede lograr. Durante la discusión, Gerard menciona que mientras no hacen nada, siguen apareciendo nuevas víctimas y han enviado investigadores de los que aún no han recibido informes. Sugiere que se trata de un asesino muy bien entrenado, pero Dalí no está de acuerdo. Piensa que debe haber varios asesinos, ya que todas las víctimas fueron apuñaladas en el corazón y presentan golpes específicos, como si cada herida tuviera una firma particular, sugiriendo que se están presentando. Calcula que podrían ser 5 asesinos en total. Gerard opina que matan por placer, pero Dalí señala que, si ese fuera el caso, no dejarían tarjetas en las escenas del crimen. Más bien, parecen querer que el mundo conozca sus ideales y su objetivo. Dino pregunta para qué, y Dalí responde que probablemente estén preparando una segunda fase. En ese momento, Rapael interrumpe para decir que Angélico necesita ir al baño. El padre de Angélico se molesta y le dice a Dalí que no pierda el tiempo con tonterías, pero Dalí se ofrece a llevar al niño y les recuerda a sus compañeros que también es su responsabilidad ocuparse de los niños para demostrar su honor y el valor de su linaje. Se ríe mientras se aleja, pero Gerard, al verlo, decide seguirlo y dice que él se encargará, ya que es su hijo. Dalí está de acuerdo y se lo entrega. Gerard lleva a su hijo al baño, mientras Dalí comenta en tono de broma que al menos debería tomarlo de la mano. De repente, Uru empieza a llorar, y Dalí ordena a Rapael que vuelva a la sala mientras él va a preparar la leche y cambiarle el pañal. Más tarde, vemos a Enrique y Dino conversando sobre la competencia entre Gerard y Dalí. Enrique pregunta si es cierto que Gerard fue quien mató a la esposa de Dalí. Dino confirma que sí, explicando que Frida, durante el ataque a la mansión, estaba bajo la influencia de la iniciativa, un vínculo de subordinación entre el vampiro que muerde y su víctima. Un atacante la había mordido y la controlaba a través de órdenes, lo que llevó a Gerard a matarla para detenerla. Dino añade que su única preocupación debe ser que la mente de Trump no se desestabilice. Enrique, comprendiendo, observa a sus hijas mientras duermen y comenta que, dormidas, parecen angelitos, pero despiertas son otra cosa. Dino le recuerda que debe quererlas también cuando están despiertas. Enrique, sonriendo, comenta que el hijo de Dino, Teodoro, es muy educado. Dino asiente, pero al mirar alrededor,
nota que Teodoro ya no está en su lugar. Vemos entonces a Teodoro junto a Rapael. Teodoro le pregunta qué está haciendo, y Rapael responde que quiere ir al baño. Teodoro le dice que tiene suerte de que su padre lo mime, pero le advierte que, al igual que él, Uru le quitará la atención de su padre y se quedará solo. Rapael, indignado, grita que eso no sucederá. Teodoro, con frialdad, le responde que, si pensar así le consuela, entonces adelante, y se marcha. Luego vemos a Dalí tratando de calmar a su hijo Uru, que no deja de llorar. Al mismo tiempo, Rapael también está llorando porque no logró llegar al baño y se hizo pis en los pantalones. Angélico, al escuchar el llanto de Rapael, también se pone a llorar. Gerard, desesperado, no sabe cómo manejar la situación. Dalí entra en la sala y pregunta por Rapael. Los demás le dicen que lo siguió, y que Gerard y su hijo aún no han regresado. En ese momento, llega la niñera y les informa dónde están. Vemos entonces a Gerard bañando a Rapael y a Angélico. Cuando Dalí llega, pregunta qué está haciendo. Gerard le explica que Rapael se hizo pis y que lo está bañando, además de lavar su ropa al mismo tiempo. Más tarde, vemos a Teodoro en la biblioteca, sentado en silencio con su oso de peluche, sintiéndose solo. Después, Teodoro y su padre, Dino, regresan a casa. Al bajar del carruaje, Teodoro no dice nada y se dirige directamente a su cama. Un sirviente se acerca a Dino y le comenta que la investigación no está avanzando como esperaban, pero que, siendo una persona tan importante, no hará preguntas al respecto. También le pregunta por Teodoro, ya que notó que estaba de mal humor cuando llegaron. Dino le responde que estará bien, que probablemente solo esté cansado de tanto ruido en la casa de los otros niños. El sirviente añade que el joven Teodoro aún es muy pequeño, y con cierta cautela, pregunta a Dino si ha considerado casarse de nuevo. Dino responde que no, que todos lo han abandonado y que no quiere ver a las madres como meras herramientas para los hijos. Además, pide que nadie intervenga en la crianza de Teodoro, ya que él mismo se encargará de cuidarlo, como Dalí está haciendo con sus propios hijos. En otra parte, vemos a Enrique cenando con su esposa. Ella, molesta, le pregunta dónde llevó a sus hijas. Él responde que se encargará de cuidarlas personalmente, siguiendo las órdenes de Dalí, quien está por encima de todos en el consejo y es uno de los mejores líderes. Además, menciona que el señor Joanes también estuvo de acuerdo, ya que el caso es complejo y la supervivencia de la raza está en juego. Promete cuidar bien de sus hijas. En ese momento, llegan las gemelas y le piden a su padre que les lea un cuento antes de dormir, a lo que él acepta con gusto. Por otro lado, vemos a Gerard en su oficina. De repente, pregunta quién está allí, y aparece Angélico, quien le dice que quiere dormir con él. Gerard, inicialmente, se niega, recordándole que es un noble y que debe ser valiente. Angélico, aunque acepta la respuesta, menciona que se divirtió mucho en la bañera ese día y se marcha. Gerard reflexiona sobre lo que le dijo a su hijo y se ríe para sí mismo. Mientras tanto, Uru llora desconsoladamente mientras su padre intenta calmarlo. Rapael observa la escena en silencio, sintiéndose solo, y se va a dormir sin que su padre le dé las buenas noches. Más tarde, Dalí llega con Uru dormido y esperando que siga descansando. Al ver el retrato de su esposa, dice: «Querida Frida, ni siquiera para mí, Dalí de Lico, es fácil criar a los niños, pero haré que nuestros hijos crezcan y se conviertan en hombres respetables». Más tarde, vemos a los asesinos que han matado a alguien, y como en otros casos, dejaron una tarjeta en la escena del crimen. Quique, visiblemente cansada, pregunta hasta cuándo seguirán haciendo esto, ya que se siente agotada. En ese momento, llegan algunos guardias de la Alianza de Sangre para detenerlos, pero los asesinos los aniquilan a todos. Al día siguiente, vemos a nuestros protagonistas investigando lo ocurrido. Uno de ellos menciona que hay un sobreviviente, aunque gravemente herido, y que le encontraron una mordedura en el cuello, lo que sugiere que estaba bajo la influencia de la iniciativa. Dalí quiere investigar más a fondo, pero los guardias informan que los asesinos le ordenaron al superviviente quitarse la vida después de haber transmitido un mensaje para ellos. Dalí se ríe, admitiendo que había subestimado esta investigación y que, además, está desbordado con la crianza de los niños. Esta vez, vemos al resto de los niños jugando, pero el hijo del noble Dino Clásico no participa y se sienta solo a leer. Sus amigos imaginarios le insisten en que vaya a jugar, diciéndole que, en el fondo, quiere hacerlo porque sigue siendo un niño. Sin embargo, él se niega, respondiendo que ya no es un niño y que desea convertirse en adulto lo antes posible. A pesar de las insistencias de sus amigos imaginarios, el niño se enfada y los manda callar. Al día siguiente, Dalí se encuentra cocinando, algo que a Gerard no le parece adecuado.
Gerard le reprocha que, teniendo chefs para preparar las comidas, Dalí está haciendo el trabajo él mismo y dejando sin tareas a los cocineros. Dalí, sin darle importancia, le responde que sigue pagando sus salarios y que cocinar también forma parte de la crianza de sus hijos. Gerard sigue hablando con Dalí, tratando de hacerle entender la importancia de tener personal a su servicio. Sin embargo, Dalí continúa sin darle importancia a ese asunto. Luego, Dalí invita a los nobles a pelar cerezas, lo que provoca que algunos piensen que es una broma. A pesar de ello, Enrique comienza a ayudarlo. Mientras charlan, conversan sobre la misión en curso y comentan que ciertos movimientos ya se han hecho, y solo deben esperar la información de sus espías. Dino pregunta cuál es el verdadero objetivo de sus enemigos, a lo que Gerard responde que se trata del Gran Guignol, un ritual de muerte que se ofrece a Trump, el inmortal, quien está destinado a vivir para siempre. Explica que todos los vampiros están conectados espiritualmente con él. Dalí añade que, como Trump no puede morir, el Gran Guignol es una simulación de su muerte. Luego, Dalí cuenta cómo, hace un año, estaba persiguiendo a Barlach, un vampiro que estaba rodeado de otros en la etapa capullo. Dalí los capturó y los encerró, pero aquellos vampiros que fueron mordidos perdieron su voluntad y se convirtieron en marionetas de Barlach. Dalí estuvo a punto de capturarlo, pero Barlach, moviendo sus piezas, hizo que los vampiros controlados atacaran la mansión de Dalí. Durante ese ataque, Dalí ordenó a su esposa, Frida, que se escondiera mientras él luchaba ferozmente. Sin embargo, un vampiro logró morder a Frida por la espalda, haciéndola perder su voluntad. Bajo la influencia de la iniciativa, Frida recibió la orden de matar a su propia familia, y comenzó a cumplirla. Justo en ese momento, Gerard apareció, y aunque tuvo que matar a Frida para salvar a Dalí y a sus hijos, esa acción no generó rencor en Dalí hacia él. Dalí se ríe y agradece a Gerard por haberlo salvado, mencionando también que Barlach murió, ya que era miembro de Pendulum. Otros preguntan entonces por qué siguen ocurriendo asesinatos, a lo que Dalí responde que el culto continúa, pero ellos deben proteger a Trump a toda costa. Luego se retira a ver a Uru. Más tarde, los niños están jugando mientras Dalí observa a Uru. Le habla, diciéndole que seguramente algún día entrará en un clan y hará grandes amigos. Rapael, que también está presente, observa la escena en silencio. Dalí sigue conversando con Uru cuando, de repente, pierde el conocimiento y cae desde el balcón. Rapael, alarmado, corre a avisar a la niñera, quien inmediatamente alerta al mayordomo. Este, usando su agilidad, logra atraparlo antes de que caiga al suelo, salvando tanto a Dalí como a Uru, que empieza a llorar desconsoladamente. Más tarde, vemos a Dalí descansando en su cama. En sus sueños, aparece Frida, quien le pregunta por qué tiene esa expresión de cansancio. También le dice que le pidió que cuidara a sus hijos, pero que no debería excederse, ya que no le queda otra opción. Le recuerda que no debe desgastarse únicamente cuidando de ellos. De repente, Dalí se despierta y pregunta por Uru, pero la niñera le asegura que el niño está bien y le recomienda descansar. Dalí se levanta y ve que todos los nobles están cuidando de los niños y jugando con ellos. Reflexiona y recuerda que jugar también es una parte importante del crecimiento. Dino está de acuerdo, pero insiste en que la misión también es crucial. Gerard, por su parte, promete que jugará más con su hijo Angélico, lo que alegra tanto a su hijo como a las gemelas y Rapael. Sin embargo, Teodoro no está contento, ya que se considera mayor. Aunque en su interior sus pensamientos le dicen que debería ir a jugar, Teodoro se niega, luchando contra esa idea. En ese momento, los cocineros llegan y preguntan a Dalí si se encuentra bien, a lo que él responde que sí, aunque claramente no está del todo recuperado. Los chefs le han preparado un plato especial, y al probarlo, Dalí comenta lo delicioso que está, alabando al chef principal de la casa de Lico. Ordena que, a partir de ahora, él se encargue de la comida de los niños, algo que los cocineros aceptan con entusiasmo. La niñera, sorprendida, le pregunta por qué ahora está cediendo. Dalí le responde que soñó con un fantasma y, si no lo hace, Frida aparecerá de nuevo. Por la noche, vemos al señor Joanes hablando sobre la situación en la casa de Dalí. El señor Murcia no está de acuerdo y cuestiona cómo podrán seguir investigando en esas condiciones. Joanes defiende a Dalí, asegurando que, aunque Murcia no lo crea, es un buen líder, pero deja claro que también tiene otros planes en mente. Más tarde, observamos a los asesinos que han colgado a varias personas, preguntándose si su mensaje ha sido recibido. Quique, segura, comenta que ya deben haberlo entendido. Una de las asesinas sugiere que deben avanzar a la siguiente fase del plan y expresa su deseo de encontrar a Trump y destruirlo. Aquí comenzamos con Enrique, quien está investigando los asesinatos ocurridos en la iglesia.
En ese momento, llegan los demás nobles, y Dalí pregunta a Enrique cómo avanza la investigación. Enrique responde que no hay conexión entre las víctimas, que los asesinatos parecen ser aleatorios, y que siempre dejan la misma tarjeta en la escena del crimen. Dalí recoge una de las tarjetas y la examina, mencionando que todos descendemos de Trump, el vampiro original. Sin embargo, Dánico interviene, comentando que eso es solo una leyenda que circula en la familia Vlad. A continuación, nos explican que Trump se erige como una figura central en la iniciativa de todos los vampiros, y algunos creen que podría estar conectado espiritualmente con cada uno de ellos. Dalí se pregunta si esas muertes se acercan a él y cómo percibiría Trump estas tragedias y qué pensaría de ellas. Luego observamos al profesor Klaus, que parece estar absorto en sus pensamientos, pero simplemente comenta que hace un buen día. En la mansión de Dalí, el profesor Johannes le dice a Dalí: «Así que decidiste pedir ayuda a tus sirvientes». Dalí responde afirmativamente, diciendo que debe contar con personas capaces de ayudar, como corresponde a alguien en su posición. Johannes asiente, recordándole que también debe cuidar de sus hijos. Dalí menciona que Gerard, Enrique, Dino y él se apoyan mutuamente en la crianza de los niños, lo cual es difícil, pero satisfactorio. Incluso añade, emocionado, que todos en su grupo ya saben cambiar pañales, lo que también emociona a Johannes. Sin embargo, el señor Murcia interviene, diciendo que no están allí para hablar sobre la crianza de los hijos, sino para recibir noticias sobre la investigación. También reprende a Johannes, mencionando que no es el momento de entretenerse hablando de niños. Johannes, algo molesto, responde que no es tan grave, ya que en la guardería hacen su trabajo y cuidan de los pequeños. Murcia insiste en que, si no pueden seguir al grupo de asesinos, al menos deben proteger a Trump. Johannes aclara que la ubicación de Trump es extremadamente secreta y solo la conocen el subdirector Humbert, él mismo, y un pequeño grupo de supervisores en la institución Vlad. El señor Murcia se muestra preocupado, ya que siente que el tiempo se está agotando, y también se inquieta por lo que podría suceder si se produce un colapso. Más tarde, Dalí regresa y pregunta por los niños, y le informan que están dormidos. Enrique comenta que el señor Murcia parecía molesto, a lo que Dalí responde que sí, y que, como el número 3 de la institución Vlad, no tiene mucha paciencia. Gerard reprende a Dalí por hablar así de un superior. Enrique pregunta qué más dijo Murcia, y Dalí explica que Murcia teme que se produzca un colapso. Al escuchar esto, todos se sorprenden. Enrique menciona que el colapso ocurre cuando la especie se desmorona, y Gerard recuerda que ha habido tragedias similares en el pasado. Dino añade que hace más de 80 años se registró la mayor cantidad de víctimas, y Gerard explica que el deterioro mental de Trump causó muertes masivas cuando ideas suicidas invadieron la mente del vampiro inmortal, lo que llevó a muchos vampiros a elegir la muerte de diversas maneras. Por eso, la institución Vlad trabaja para evitar que Trump, considerado como un dios, se sienta mal. Enrique comenta que cuidar de Trump es como cuidar de un niño, pero Dino señala que Trump no quiere relacionarse con nadie, por lo que vive recluido y su mente es frágil e inestable. Gerard advierte que, si el grupo de asesinos tiene contacto con Trump, podrían desencadenar otro colapso. Mientras siguen discutiendo, Uru se despierta llorando, y Dalí va a atenderlo. Más tarde, observamos al señor Murcia llegando al escondite del grupo de asesinos. Uno de ellos le dice que llega tarde, pero Murcia responde que, dada su posición en la nobleza, si alguien lo ve, todo se arruinaría. Un asesino pregunta cómo va la investigación, a lo que Murcia responde que no ha avanzado nada y que están esperando a que alguien más haga el primer movimiento. Una asesina comenta, con cierto sarcasmo, que no detener los asesinatos es, en cierto sentido, una decisión más sabia. Otro asesino añade que lo único que les preocupa es entrar en contacto con Trump. Otra asesina se burla, diciendo que no les importa quién muera, mostrando lo despiadados que son. El líder del grupo pregunta si harán algo para proteger a Trump, sospechando que, si actúan sin cuidado, solo filtrarán información. La asesina pequeña menciona a Dalí de Lico, refiriéndose a él como un hombre molesto, y propone forzar al señor Murcia a hablar y revelar la ubicación de Trump. Murcia, asustado, intenta mantener la calma, pero la asesina mayor lo agarra del cuello y le recuerda que los vampiros en la etapa capullo son muy sensibles, por lo que no es raro que oigan y se imaginen cosas extrañas. La pequeña asesina, dispuesta a morder a Murcia, lo ve caer al suelo, aterrorizado, insistiendo en que no sabe nada. El líder asesino activa la iniciativa y le ordena a Murcia que se arrodille, lo cual él obedece inmediatamente. El asesino declara que ahora tiene el control de la iniciativa y que Murcia debe seguir sus órdenes. En otra escena, vemos a Dalí cargando a su hijo y comentando que los niños crecen rápido mientras duermen. En ese momento, aparece Rafael, su otro hijo, y Dalí le dice que es hora de comer,
pidiéndole que le diga a Clara que le prepare algo. Rapael se niega. Entonces Dalí le pregunta si quiere dormir, pero Rapael también dice que no. Dalí intenta leerle un cuento o jugar a un juego, pero Rapael sigue rechazando todas las opciones. Con los gritos de Rapael, Uru se despierta, y su padre propone jugar al escondite con Uru, pero Rapael se sigue negando. Dalí, frustrado, le pregunta por qué se niega a todo, recordándole que es el hermano mayor de Uru. Aún así, Rapael se niega a jugar con su hermano, y enfurecido, lo golpea, haciendo que Uru llore de dolor. Dalí, enojado, le ordena que pida perdón a Uru por hacerlo llorar, pero Rapael se niega, llorando y diciendo que Uru podría morir. Dalí, furioso, intenta golpear a Rapael, pero se detiene a tiempo, mientras Rapael sale corriendo, llorando. En ese momento, llegan los nobles preguntando qué ha causado todo ese escándalo. Sus compañeros sugieren que podría tratarse de una regresión infantil, donde los niños suelen negarse a todo, especialmente cuando tienen hermanos, una etapa conocida como la primera rebelión. Dalí reflexiona y comenta que Rapael siempre había sido un niño obediente, quizás lo estaba consintiendo demasiado. En otra escena, vemos cómo los asesinos se divierten viendo al señor Murcia bailar sin poder detenerse. Kiki se ríe sin parar, pero una de las asesinas le dice que no se ría tanto. Murcia no puede parar, y el asesino le ordena que se suicide. Murcia obedece y comienza a estrangularse, pero otro asesino le ordena detenerse, diciendo que todavía pueden usarlo. La pequeña asesina comenta que sería útil poder usar la iniciativa para obtener información, pero Kiki responde que, si fuera posible, no estarían dando tantas vueltas. El asesino le ordena a Murcia que revele información sobre Trump, pero él se niega, diciendo que ni siquiera si tomaran a su familia como rehenes hablaría. En ese momento, menciona que la anti-iniciativa fue activada, un mecanismo implementado por el señor Johannes para evitar que se filtre información sobre Trump, y que probablemente todos en la institución Vlad la tengan. El señor Johannes, líder de la institución Vlad, fue quien estableció la iniciativa, un ritual obligatorio para todos los que quieran pertenecer a Vlad. Sin embargo, los asesinos ordenan al señor Murcia realizar un último trabajo. En otra escena, vemos a Dalí con su hijo dormido en brazos. Clara llega y le pregunta qué ocurrió con Rapael. Dalí responde que criar a los hijos es difícil y le pregunta a Clara si ella tiene hijos. Clara le dice que tiene 5, lo que sorprende a Dalí, quien le pregunta cómo logró criarlos a todos, ya que él tiene dificultades con solo 2. Clara le explica que se esforzó al máximo y que cada hijo presenta sus propios desafíos. También menciona que, aunque en la nobleza se suele delegar la crianza a otros, ella cree firmemente que son los padres quienes deben criar a sus hijos. Este mensaje resuena con Dalí, quien decide tenerlo en cuenta. Esa noche, Murcia entra en silencio para robar documentos. Al día siguiente, las gemelas de Enrique juegan a ser detectives y acusan a Dino de haberse comido su pastel. Dino, muy serio e intimidante, les pregunta dónde están las pruebas y les advierte que, si no las tienen, están difamando. Las gemelas insisten en que confiese, pero al final se quejan con su padre, Enrique, diciendo que es aburrido jugar con Dino. Enrique les dice que digan lo que quieran, como cuando juegan con su hijo Teodoro. Sin embargo, Dino responde que Teodoro no participa en esos juegos, ya que lo están preparando para ser un gran noble. Las gemelas, preocupadas, se preguntan si Teodoro nunca ha jugado a las casitas y deciden ir a invitarlo a jugar. En otra escena, Dalí está hablando con Gerard sobre los asesinatos, que han cesado, pero sigue preocupado por el comportamiento de su hijo Rapael. En ese momento, llega el mayordomo y les informa que el señor Johannes ha llegado. Johannes les comunica que Murcia ha robado documentos de la institución Vlad, lo que sorprende a todos. Les cuenta que Murcia fue capturado e interrogado, pero antes de suicidarse, dijo que debía salvar a Trump. Después, durante la autopsia, descubrieron que tenía una mordedura en el hombro y que le habían retirado la iniciativa. Aunque los documentos robados no contenían información sobre Trump, sí incluían datos sobre los integrantes de la institución Vlad. Johannes le dice a Dalí que deben cerrar la guardería. Finalmente, vemos a Teodoro leyendo cuando las gemelas llegan e insisten en que juegue a las muñecas con ellas. Teodoro se niega, mencionando que está ocupado leyendo. Las gemelas insisten, pero él se enfada y les grita, diciendo que no jugará con niñas como ellas. Las gemelas, decepcionadas, se retiran, aunque queda claro que Teodoro en realidad quiere jugar, pero se siente angustiado porque debe convertirse en un gran noble, como su padre. Esta vez, comenzamos en un escenario oscuro, donde los asesinos llegan a un lugar secreto donde ya los están esperando. Uno de ellos pregunta, refiriéndose a Julas, ¿quién es ese payaso? Pero Pizarro interviene, explicando que es un testigo clave que ha visto a Trump.
Además, comenta que, aunque algunos dudan de la existencia de Trump, él está seguro de que en algún lugar del mundo debe existir, y Julas es su testigo. Sin embargo, el otro asesino no parece impresionado y responde con indiferencia, diciendo que le da igual si Trump es real o no, lo único que le interesa es permanecer en la etapa capullo. A continuación, vemos al asesino tomar algunos medicamentos. Quique se preocupa, advirtiendo que se está excediendo, pero otro asesino le aclara que la sustancia que está usando es para regresar a los vampiros a la etapa capullo. Sin embargo, también advierte que, si no controla su consumo, podría morir. Más tarde, los nobles observan con consternación la muerte de Murcia, quien fue un miembro importante de la institución Vlad. Dino se fija en que fue mordido y comenta que, probablemente, intentaron sacarle información. También menciona que los asesinos están persiguiendo a todos los miembros de la institución, pero ya se les ha avisado para que se escondan. Dino afirma que ha llegado el momento de actuar y dejar de lado las preocupaciones menores, ya que la mansión de Lico no es la única en peligro. Los asesinos conocen la ubicación de todas las residencias de los miembros de la institución. Gerard añade que los niños deben ser llevados a un lugar seguro hasta que el conflicto se resuelva. Todos los niños están reunidos en la casa de Clara, jugando intensamente. Las gemelas están jugando a atrapar el balón y se lo lanzan a Rafael, quien lo atrapa. Las gemelas piden a Angélico que intente arrebatárselo, pero cuando Rafael le lanza el balón, le golpea en la cara, haciéndolo llorar. En ese momento, llega la niñera para calmar a Angélico. Las gemelas le dicen que fue Rafael y le piden que se disculpe, pero él se niega. La niñera entonces les aconseja que, dado que la casa de Clara no es tan grande como la suya, deben comportarse con más cuidado. Al escuchar esto, las gemelas empiezan a hacer un berrinche, diciendo que quieren regresar a su casa. Teodoro, molesto por la situación, ve aparecer a sus amigos imaginarios, quienes le dicen que debe comportarse como un adulto y no como un niño. Teodoro, enfadado, grita que se callen, asustando a todos los presentes. La niñera le advierte que no debe usar ese tipo de palabras, pero él culpa a sus peluches, diciendo que son ellos los que le dicen cosas feas. Mientras tanto, Rafael sale de la habitación, y el mayordomo le pide a Clara que lo siga, mientras él se queda con el resto de los niños. Rafael se dirige a la habitación de su hermano Uru y murmura que ojalá nunca hubiera nacido. La niñera lo alcanza y le pregunta si ha venido a ver a su hermano. Rafael, con lágrimas en los ojos, le dice que odia a Uru. Ante esto, la niñera le pregunta por qué siente eso. En voz baja, Rafael confiesa que lo odia porque siente que Uru le ha quitado a su padre y ahora no recibe ninguna atención. Luego, rompe en llanto mientras es consolado por Clara. En paralelo, en la mansión del señor Joanes, se discuten los planes de evacuación. Joanes pregunta si ya han evacuado a todos. Dalí confirma que su mansión está vacía y que los niños están a salvo con la niñera. El subordinado de Joanes también informa que todos los nobles ya han evacuado y que, por el momento, no se ha registrado ningún desaparecido. Dalí, algo exasperado, comenta si acaso los nobles piensan huir para siempre. Dánico le pregunta si tiene algún plan, dado que él es el líder. Dalí responde que sí, y que ha pedido al señor Joanes que se quede en su mansión como señuelo para atraer a los asesinos. Esto provoca preocupación entre los demás, quienes preguntan qué pasará si logran matar a Joanes. Dalí explica que su objetivo no es solo proteger, sino eliminar a los asesinos que buscan información sobre Trump, y que, en caso de que muera, su hijo está preparado para sucederlo. Dánico, atónito, comenta que es una locura, ya que no pensaba que Dalí fuera tan temerario. Sin embargo, Joanes acepta el plan, diciendo que fue él quien puso a Dalí al frente del equipo, por lo que está dispuesto a ser la carnada. No obstante, Joanes señala que hay un problema. Uno de los miembros de la institución, el señor Humbert Lent, el segundo al mando, no ha evacuado y ha desobedecido las órdenes. Luego llegamos a la mansión del señor Umbrat, que está bien resguardada. Allí ya se encuentran Enrique y Dino, hablando sobre las medidas de seguridad del lugar, mientras esperan que Dalí y Gerard logren convencer a Umbrat de evacuar. Dentro de la mansión, el señor Umbrat les da la bienvenida, mencionando que desde que entraron en la institución Vlad ha seguido sus pasos. También comenta que se rumorea que Dalí y Gerard lucharon por liderar el clan, y añade que sus padres también eran buenos amigos. Sin embargo, Gerard no lo ve de la misma manera, indicando que no eran mejores amigos, mientras que Dalí, en tono conciliador, afirma lo contrario. Después de esta conversación, llegan al tema por el que vinieron. Le explican a Umbrat que están persiguiendo a un grupo de asesinos que quieren información sobre Trump, y que el señor Joanes se ofreció como carnada. Le piden a Umbrat que evacue, para evitar que los asesinos tengan dos objetivos y se vean obligados a dividirse.
A pesar del agradecimiento, Umbrat rechaza la propuesta, alegando que su orgullo y su nobleza no le permiten huir del enemigo. Mientras tanto, afuera, Enrique comienza a sentirse somnoliento, dándose cuenta de que están siendo atacados con gas somnífero. Le dice a Dino que se muerda la lengua para no quedarse dormido. Justo en ese momento, Kiki los ataca, pero ellos logran esquivar. Sin embargo, otro asesino aparece y lanza a Dino por los aires, iniciando una feroz batalla. Dalí y los demás oyen el ruido y comentan que Umbrat ya está sirviendo como señuelo. Se apartan de la ventana justo cuando los asesinos irrumpen por ella. Afuera, la lucha entre Enrique, Dino y los asesinos continúa, pero los nobles son humillados y los atacantes se preparan para unirse al objetivo principal. Dentro de la mansión, la batalla se vuelve intensa, con espadas chocando, cuando de repente entra Kiki. Ella, con actitud desinteresada, les dice a sus compañeros que acaben rápido porque quiere regresar a casa. Dalí la reconoce de una batalla anterior en la mansión de Liko, y afirma que si Kiki está involucrada, entonces Pendulum también lo está. Decidido, Dalí declara que empezará una purga contra ellos. Kiki, burlona, responde que veamos quién purga a quién primero, y con un golpe destruye el suelo, haciendo que todos caigan al piso inferior. Durante la caída, los asesinos capturan a Umbrat. Le exigen información sobre Trump, pero los nobles explican que eso es imposible, ya que todos tienen la anti-iniciativa para evitar que revelen cualquier dato. Los asesinos lo amenazan, pero Umbrat se mantiene firme. Antes de morir, Umbrat pronuncia sus últimas palabras: «Señor Dalí, no olvides el orgullo de nuestra raza», y se quita la vida, sorprendiendo a todos, ya que no podrán obtener información alguna. Tras esto, los asesinos huyen al no conseguir lo que querían. Dalí, con tristeza, comenta que el señor Umbrat cumplió con su deber y que, por su orgullo, le devolverán el favor. Al final, vemos cómo retiran el cuerpo de Umbrat, y se informa que se iniciará una investigación por parte de la Guardia de la Alianza de Sangre. También se comunica lo sucedido al señor Johannes. Finalmente, los nobles deciden retirarse, ya que deben reunirse con sus hijos. En la casa de Clara, ella busca a Rafael para ofrecerle algo de comer, pero se da cuenta de que no está. En el capítulo anterior, dejamos a Clara, la niñera, cuando fue a buscar a los niños para que vinieran a comer, pero, para su sorpresa, no encontró ninguno en la habitación. En ese preciso momento, aparece el anciano mayordomo, visiblemente alterado, y le avisa a Clara que el bebé Uru ha desaparecido. Ahora, veamos qué sucedió antes de que los niños desaparecieran. Esa mañana, las gemelas no querían que su padre, Enrique, se fuera a trabajar, querían seguir jugando. Enrique, sin embargo, les dice que debe irse, pero les promete que regresará después del trabajo. Del mismo modo, Dalí se despide de Uru, y el padre de Angélico también asegura que volverá pronto. Antes de irse, Dalí le pide a su hijo Rafael que cuide de su hermano, pero Rafael se resiste. Dalí insiste en que es su deber como hermano mayor, pero Rafael continúa diciendo que no podrá hacerlo. Finalmente, Dalí lo calma y le recuerda que confía en él, porque es su hijo, y se marcha. Por otro lado, Dánico no se despide de su hijo Teodoro. Más tarde, Teodoro habla con sus personajes imaginarios, que lo cuestionan sobre por qué su padre no se despidió de él. Teodoro responde que ya no es un niño, pero los personajes imaginarios lo inquietan y lo confunden, dejándolo perturbado. Las gemelas estaban jugando ruidosamente, lo que molestó a Teodoro, quien les gritó que se callaran porque no podía concentrarse en su lectura. El mayordomo intervino, sugiriendo que no era necesario alzar la voz y pidiendo a las gemelas que acompañaran a Teodoro a leer. Ellas aceptaron, pero Teodoro, enfadado, golpeó a una de ellas con el libro, lo que la hizo llorar. Al intentar salir, fue confrontado por Angélico, quien le exigió que pidiera perdón. Teodoro se negó y lo empujó. Angélico, furioso, se levantó y se lanzó sobre él, iniciando una pelea. En ese momento, apareció Clara y lo separó, preguntando por qué estaban peleando. Angélico explicó que Teodoro estaba siendo cruel con Lucía y Elena. El mayordomo, aunque con cierta incomodidad, sugirió que sería bueno que se llevaran bien. Clara, tratando de mediar, les explicó que después de una pelea es importante hacer las paces. Angélico pidió disculpas, pero Teodoro se negó nuevamente. Sus personajes imaginarios reaparecieron, insistiendo en que debía pedir perdón, pero Teodoro, alterado, gritó que no era un niño y que los dejaran en paz. Todos lo observaron con sorpresa, ya que parecía estar hablando solo. Clara, confundida, le preguntó qué ocurría, ya que no había nadie allí. En ese momento, una mujer y un hombre entraron en la escena. La mujer comentó que parecía que Teodoro estaba experimentando visiones de su etapa capullo.
Clara, desconcertada, preguntó quiénes eran, pero antes de que la mujer pudiera responder, las gemelas gritaron, «¡Mamá!». La señora se presentó como Kate Lorca, miembro de la institución Blood y madre de las gemelas. El hombre se presentó como Albrecht, mayordomo de la familia Clásico y sustituto del padre de Teodoro. Luego, los adultos se reunieron para hablar sobre Teodoro y sus visiones. La niñera, preocupada, comentó que Teodoro recién iba a cumplir 7 años, preguntando cómo era posible que ya experimentara la etapa capullo. Kate explicó que, aunque lo normal es que esta fase ocurra entre los 13 y 14 años, hay casos raros de desarrollo precoz. Estos vampiros tienden a sufrir alucinaciones visuales, auditivas e imaginarias, lo que los deja en un estado de inestabilidad mental. Clara, tras escuchar esto, se mostró visiblemente preocupada. Más tarde, Angélico quiere ir al baño y le pide a Teodoro que lo acompañe. Teodoro, algo molesto, le responde que ya no es un niño, pero de todos modos accede a llevarlo. Mientras tanto, el encargado de Teodoro comenta que el señor Dino espera mucho de él como heredero, y que esa presión debe estar afectándolo. Ese es el destino de quienes nacen en la nobleza, aunque no parece haber conflictos entre Teodoro y su padre. El señor Dino, además, está buscando una madre para su hijo. Por otro lado, vemos a Rafael recordando las palabras de su padre y murmurando, «Yo no elegí ser su hermano mayor». En ese momento, decide llevarse a su hermano pequeño. Angélico lo ve y le pregunta a dónde va, a lo que Rafael responde con frialdad que va a abandonarlo, dejando a todos sorprendidos. Angélico grita, «No puedes abandonarlo», y lo sigue. Las gemelas le piden a Teodoro que lo detenga, pero él responde que avisen a un adulto. Las niñas, sin embargo, le reprochan, «Pero tú dices que eres un adulto», lo que obliga a Teodoro a seguir a Rafael, y las gemelas lo acompañan. Mientras tanto, la señora Kate planea llevarse a sus hijas, y el encargado de Teodoro también ha venido para llevárselo. Sin embargo, Clara, la niñera, se opone, argumentando que los niños están más seguros allí, ya que son el objetivo de los asesinos. Ante esto, Kate decide esperar a Dalí para negociar, y Clara está de acuerdo, ofreciéndose a calentar sopa para que todos coman. En este punto, volvemos a la escena del inicio, cuando Clara no encuentra a ninguno de los niños en la casa. Posteriormente, Clara pide disculpas a los padres por no haber estado más atenta. La señora Kate, sin embargo, asume parte de la culpa, diciendo que su llegada distrajo a la niñera. Enrique interviene, asegurando que no es culpa de nadie y que no deben torturarse por lo ocurrido. En ese momento, Dánico comenta que, si los niños están con Teodoro, estarán a salvo, ya que es un prodigio. Pero Kate señala que su hijo está experimentando una etapa capullo precoz, y que ya han notado los síntomas. Dino, incrédulo, se ríe y dice que Teodoro es demasiado joven para eso. Kate lo culpa, diciendo que la presión que él ejerce para que Teodoro sea un adulto ha provocado esta situación. Gerard, para calmar la discusión, sugiere que pidan ayuda a la Guardia de la Alianza de Sangre para que colaboren en la búsqueda de los niños. Más tarde, vemos a Rafael caminando por la calle. Las gemelas quieren regresar, pero Rafael les dice que nadie les pidió que lo siguieran. Teodoro interviene y dice, «No podemos dejarte si vas a abandonar a Uru», pero Rafael responde que no lo hará, que no hablaba en serio. Aliviados por la noticia, lo siguen hasta llegar a un callejón. Teodoro le pregunta, «¿Por qué haces esto?». Rafael responde que quiere causarle problemas a su padre, ya que siente que solo le presta atención a Uru. También confiesa que desea que su padre le acaricie la cabeza como lo hace con su hermano. Teodoro, algo frustrado, comenta, «Todos son iguales», y decide ayudar a Rafael a causar problemas a sus padres. Pregunta a dónde irán, y Rafael responde que planean ir a la casa de su tío, ya que es más importante para su padre y espera que lo regañe. Sin embargo, pronto se dan cuenta de que no saben dónde están. En ese momento, aparecen unos tipos que los intimidan e intentan secuestrarlos, con la intención de extorsionar a sus padres, ya que los niños parecen ricos. Teodoro intenta proteger a sus compañeros, pero el delincuente está a punto de golpearlo. Justo en ese instante aparece Quique, quien les da una gran paliza a todos los delincuentes, obligándolos a huir mientras lo llaman monstruo. Quique, algo molesto, dice, «No debería haberme contenido, pero por eso me llaman monstruo, y soy una señorita». Luego, al ver a los niños, se emociona y les pregunta qué están haciendo allí. Los niños, asombrados por su fuerza, le agradecen. Incluso Teodoro le da las gracias, y juntos deciden seguir su camino, mientras Quique se queda preocupado al notar que los niños no saben realmente a dónde van. Ya entrada la noche,
Todos están agotados y le piden a Rapael que se detenga y que regresen a casa, ya que no saben dónde está el tío al que buscaban. Sin embargo, Rapael se niega. Angélico, frustrado, les grita que vuelvan, pero en ese momento Uru se despierta y empieza a llorar. Las gemelas también se echan a llorar, y pronto todos los niños están sollozando. La gente que pasa cerca los mira con curiosidad, preguntándose dónde están sus padres. De repente, aparece Quique, quien les dice que los estuvo siguiendo porque sabía que estaban perdidos. Las gemelas corren hacia ella llorando, pidiéndole ayuda. Quique les pregunta hacia dónde iban, y Rapael responde que a la casa de su tío. Más tarde, los vemos a todos llegando a la mansión del señor Juanes, guiados por Quique, quien sabía cómo llegar gracias a los informes que había robado anteriormente el señor Murcia. Rapael habla con los guardias, explicándoles que es el hijo de Dalí de Lico, lo que sorprende a los vigilantes, quienes rápidamente informan al señor Juanes. Los niños intentan agradecer a Quique por su ayuda, pero ella desaparece rápidamente, mencionando que ha encontrado algo valioso. Antes de irse, le ordena a Abraham que avise a sus secuaces. Ya dentro de la mansión de Juanes, los niños se sienten más relajados. Teodoro pide disculpas por haber llegado tarde, pero el señor Juanes les advierte que no lo vuelvan a hacer, ya que eso entristecería mucho a sus padres. También les cuenta que una chica los había salvado. Mientras tanto, vemos a los padres dirigiéndose en un carruaje a recoger a sus hijos. Dalí comenta que nunca imaginó que sería tan complicado criar a los niños y cumplir con su misión al mismo tiempo, y que ahora deberán ser más comprensivos con ellos. El episodio 7 comienza en la mansión del señor Juanes, donde los niños están dormidos, excepto Teodoro, que permanece despierto. Juanes observa la escena y comenta, en tono de broma, que el lugar parece una guardería. Luego, pregunta a Teodoro si Dino es su padre y menciona que la familia Clásico es muy prestigiosa. Le dice a Teodoro que, algún día, él será el líder de su familia. Cambiando de tema, Juanes le ofrece un café a Teodoro, quien acepta, pero al probarlo, se queja de que está muy amargo y no le gusta. Juanes se ríe, señalando que es un sabor que no suele agradar a los niños. Teodoro, molesto, insiste en que no es un niño. Sin embargo, Juanes le da un consejo, le dice que está bien querer superarse, pero que también debe disfrutar de su niñez, porque cuando sea adulto, esos momentos no volverán. Los amigos imaginarios de peluche de Teodoro coinciden con Juanes, diciéndole que el viejo tiene razón. Uno de los sirvientes llama a la puerta, informando que ya han llegado para recoger a los niños. Sin embargo, al abrir, el señor Juanes se encuentra con Abraham, quien ha dejado al sirviente inconsciente. Abraham ataca de inmediato a Juanes con fuego, provocando el caos. En ese momento, Dalí y su grupo llegan corriendo al palacio y ven que está en llamas. Dalí intenta dirigirse hacia sus hijos, pero es detenido por los guardias que han sido mordidos y han perdido su iniciativa. Sin otra opción, Dalí se enfrenta a ellos, mientras sus compañeros lo ayudan. Gerard le pide a Dalí que se adelante, y este acepta, dirigiéndose hacia el interior del palacio. Los villanos saltan desde el segundo piso y le dan la bienvenida con un hola, te estábamos esperando. Comienza entonces un feroz combate. Todos atacan a Dalí, pero él se defiende hábilmente, incluso de los ataques con fuego. En un momento, Dalí aprovecha un agujero por el que los villanos habían bajado para subir, burlándose de ellos al decir, gracias por hacerme el camino más fácil, lo que provoca la ira de sus enemigos, especialmente de Kiki, quien le grita, Dalí, te amaré hasta destrozarte. Mientras tanto, el señor Juanes lucha contra dos poderosos villanos. A pesar de su avanzada edad, demuestra una gran fuerza, algo que sorprende a sus oponentes, quienes le dicen, para ser un anciano, eres fuerte. Juanes responde que no lo conocen lo suficiente, pero en un momento de distracción, uno de los villanos lo desarma y lo noquea, lo que deja preocupados a los niños que observan. Justo entonces, llega Dalí, lo que pone feliz a Rapael. Dalí les dice, he venido a buscarlos. En otro lado, los demás nobles también están luchando, pero no quieren matar a los guardias, ya que solo han perdido su iniciativa. En ese momento, aparece la esposa de Enrique, uniéndose a la batalla y disparando para eliminar a algunos guardias. También llega el mayordomo del señor Dino, quien se une a la lucha y menciona que sabe algo de lucha libre, Pancracio. La esposa de Enrique les pide que vayan a ayudar a Dalí mientras ellos contienen a los demás guardias. Todos aceptan y se marchan. Enrique, impresionado, le dice a su esposa, por eso te quiero tanto y te elegí a ti, a lo que ella le responde que se apresure y deje de hablar. Dino sigue combatiendo dentro del palacio, pero es sometido por uno de los villanos. Al ver esto, Rapael se interpone frente al enemigo, rogándole que no le haga daño a su padre.
Sin embargo, el asesino lo golpea, lo que provoca que Dino grite desesperado: «Rapael». El villano, con una expresión de odio, le dice: «Nadie se interpondrá en mi camino hasta que me vengue de Trump». Pero Dalí se ríe y, liberándose del villano, le responde: «Hueles mal, como una rata de cloaca». En ese momento, los demás asesinos irrumpen rompiendo el suelo, y la batalla continúa. Aunque están en desventaja, Dalí se defiende con gran habilidad, incluso logra herir a uno de los enemigos. Sin embargo, en un momento de descuido, un villano enmascarado lo apuñala y, con arrogancia, le dice: «Te tengo, Dalí de Lico». Dalí, con determinación, se arranca la daga y los asesinos comentan sorprendidos: «Eres difícil de matar». Uno de ellos sugiere que le arranquen el corazón, y se preparan para atacar de nuevo, pero en ese instante llegan los compañeros de Dalí para ayudarlo. Al verse en desventaja, los villanos deciden secuestrar a los niños y huyen. Abraham escupe fuego para bloquear el paso y evitar que los persigan, logrando escapar con los niños. Dalí quiere ir tras ellos, pero sus compañeros no lo permiten, advirtiéndole que está herido. Lleno de arrepentimiento, Dalí lamenta haber creado la guardería y haber involucrado a los niños en todo esto. Sin embargo, Gerard le da unas bofetadas, diciéndole que piense con claridad: «Si te sucede algo, ¿quién protegerá a los niños? Eres demasiado importante». La esposa de Enrique también interviene, diciendo que no deben precipitarse y que deben analizar bien las opciones que tienen. El mayordomo está de acuerdo con ella. En ese momento, Uru comienza a llorar, y Dalí lo encuentra, aliviado al ver que está sano y salvo. Más tarde, mientras Dalí descansa, los demás conversan sobre los soldados afectados por la iniciativa. Algunos están en el hospital y otros bajo custodia, ya que no pueden ser controlados. También discuten cómo todos los miembros de Vlad están bajo la iniciativa del señor Johannes, lo que asegura que no puedan revelar información sobre Trump. Temen que el secuestro de los niños sea un intento de presionarles para obtener esa información. La esposa de Enrique comenta que Johannes es muy astuto y probablemente esté ganando tiempo o incluso tratando de salvar a los niños. Pero Dalí, que despierta en ese momento, dice que no es tan sencillo. Explica que, como Johannes es un Vlad, priorizará la protección de la raza vampírica, y si la situación se agrava, no tendrá más opción que salvaguardar la información sobre Trump, incluso por encima de los niños. Más tarde, Dalí se despide de su hijo Uru y lo deja al cuidado de la niñera. Tanto ella como el mayordomo le aseguran que lo protegerán con sus vidas. Dalí, algo incómodo, les pide que no digan eso, pero les agradece el gesto y promete regresar. Clara, con Uru en brazos, le dice que pronto volverán con Rapael y que lo extrañan mucho. Dalí y su equipo regresan a la mansión. Allí, comentan sobre el enmascarado y Dalí menciona que olía a rata de cloaca. Dino les explica que se trata de un vampiro, un híbrido entre vampiros y humanos, y que su sangre tiene un olor desagradable para los vampiros. Gerard pregunta cómo afecta eso a su misión, y Dalí sugiere que podría haber dejado pistas. Luego, los lleva a una biblioteca secreta. Abren una puerta oculta y bajan por una escalera hasta una habitación secreta, donde Dalí les muestra toda la información sobre Trump. Los demás se sorprenden y se molestan, ya que esa información es altamente confidencial, y no entienden cómo Dalí la ha obtenido. Dino decide dejar pasar el asunto esta vez, dado que la situación es crítica. Sin embargo, Dalí revela que toda esa información ya ha sido robada, lo que hace que se pregunten qué pueden hacer ahora. Enrique pregunta qué deben buscar, y Dalí sugiere investigar sobre los vampiros, ya que su pueblo, Nebra, fue atacado y erradicado por Trump. Actualmente, el pueblo ya no existe, y Dalí sospecha que el enmascarado podría ser uno de los sobrevivientes de allí. Mientras tanto, con los villanos, los niños están jugando y haciendo mucho ruido, lo que irrita a los adultos. Uno de ellos comenta que los niños se adaptan muy rápido. Quique, por su parte, bromea diciendo que el lugar parece una guardería. Y esta vez vemos a los asesinos descansando mientras los niños duermen. De repente, aparece Kate y despierta a Quique. Ella, algo molesta, le pide que la deje dormir un poco más, pero Kate se irrita y la ataca. Sin embargo, Quique, que estaba alerta, esquiva el ataque y se enfrenta a él por un momento, demostrando sus habilidades en combate. Al ver la escena, los niños se emocionan y comentan que Quique es muy hábil. También elogian a Kate, diciendo que el despeinado es bastante bueno, aunque Kate, un poco irritado, responde que no están ahí para entretener a nadie. Catalina, por su parte, comenta en tono burlón, haciendo ejercicio tan temprano. Los niños le preguntan si ella también puede pelear así, y Catalina les responde que, para ella, es pan comido.
Los niños, sin embargo, muestran cierto temor hacia Julas, quien observa desde la distancia. Catalina le recuerda a Julas que los niños son rehenes y que debe controlarse, pero Julas, visiblemente molesto, les responde que ese lugar no es una guardería y se retira enfadado. En otra escena, vemos al señor Johannes, quien ha sido secuestrado. En ese momento, llegan los asesinos, y Kate va directo al grano, preguntando dónde está Trump. Johannes se ríe y responde con ironía: ¿de verdad crees en ese cuento de hadas? Kate, molesto, le advierte que no está bromeando y menciona que el enmascarado, refiriéndose a Julas, asegura haberlo visto. Johannes, sin inmutarse, les pregunta qué planean hacer si logran encontrarlo. Kate admite que no lo sabe, que solo siguen las órdenes de su jefe. Johannes, entonces, explica que Trump es como un dios, extremadamente frágil, y les advierte que no deberían interferir con él, sino únicamente observarlo. Sin embargo, Kate ignora la advertencia y, desafiante, bebe un líquido. Catalina le dice que no beba más, pero Kate, enloquecido, grita que, si Trump es inmortal, quiere saber cómo puede ser asesinado, ya que ese es su único interés. El señor Johannes observa atentamente, dándose cuenta de que Kate es adicto a la etapa capullo. Julas le dice a Johannes que tiene una semana para revelar el paradero de Trump, o comenzará a matar a los niños, uno por uno, delante de sus ojos. Sin embargo, Johannes no se intimida y le responde con frialdad: adelante, la supervivencia de nuestra especie es más importante que los niños. Kate, impresionado, comenta: por tu bien, espero que esa frialdad sea sincera. Más tarde, vemos a Kike decorando la guarida. Catalina, sorprendida, le pregunta qué está haciendo, y Kike explica que ella y Abraham compraron adornos para entretener a los niños y evitar que se aburran. Kate, molesto, les recuerda que deben tomarse su trabajo en serio, ya que esto no es un juego. Catalina, despreocupada, le responde que no le importa, e invita a las niñas a jugar. Angélico pregunta si él también puede participar, y Kike le dice que sí, lo que hace que se unan a Rafael y comiencen a divertirse. Teodoro, en cambio, se mantiene apartado, y Kike le pregunta por qué no quiere unirse al juego. Teo, serio, responde: ¿cuándo nos iremos de aquí? Sin saber qué responder, Kike le pregunta a Kate, quien tampoco tiene la respuesta. Catalina, algo apenada, se disculpa y le dice que lamenta haberlos involucrado en todo esto y que tampoco sabe cuándo volverán, pero que está segura de que lo harán. Teodoro, incrédulo, responde: no puedo confiar en gente malvada. Catalina le reprende diciéndole que es un niño y que debería comportarse como tal, pero Teodoro, orgulloso, le responde: no soy un niño, soy un noble de la familia Clásico, y no soy como ustedes. En ese momento, Julas, enfadado, saca una daga y se lanza hacia Teodoro, pero Kike lo detiene y le advierte que, si vuelve a atacar a los niños, ella misma se encargará de él. Julas, enfurecido, se marcha, y Kike comenta: es que odia tanto a los niños. Catalina responde: no odia a los niños, odia a los niños nobles. Kike se queda pensativa y menciona que parece saber algo al respecto, y Catalina confirma que así es. En otra parte, vemos a los nobles reunidos, y Katy Lorca, directora de inteligencia de Vlad, le expresa a Dalí que lo detesta por haber puesto a los niños en peligro. Sin embargo, admite que era algo difícil de evitar. En ese momento, Dino le comenta a Enrique que tiene una buena esposa y bromea diciendo que quizá no la merece. Enrique, sorprendido, le responde que sí, pidiéndole a Katy que le diga a su esposa que él es un buen esposo. Katy, seria, le pide que no mezcle asuntos personales en esa reunión y se dirige a Dalí para preguntarle qué información necesita. Dalí le pide datos sobre el pueblo de Nébula de hace un año. Katy, sorprendida, acepta explicarles. Menciona que, como ya saben, los vampiros son híbridos con sangre vampírica y humana, rechazados por ambas sociedades. El pueblo de Nébula fue un refugio para vampiros que huían de la opresión y la marginación. Muchos de ellos nacían con enfermedades genéticas y llevaban vidas cortas, lo que los llevó a volcarse en la fe en Trump, quien prometía una vida eterna, algo que todos ellos anhelaban. Sin embargo, un día Trump apareció en ese pueblo y lo arrasó en un arrebato, producto de su inestabilidad mental. Su influencia, conocida como la Iniciativa, provocó que los habitantes de Nébula se atacaran entre sí, borrando el pueblo del mapa y causando un colapso. Dino pregunta si alguien sobrevivió a esa masacre, y Katy confirma que sí, sobrevivieron 3 personas. Gerard pregunta quiénes son, y Katy responde que uno de los sobrevivientes fue un bebé que acabó en un orfanato, otro un niño que fue adoptado por un cazador, y el último era un asistente del alcalde, hallado gravemente herido y con quemaduras. Lo llevaron al hospital de la Alianza de Sangre, pero luego desapareció.
Dalí reflexiona y confirma que ya sabe quién es ese sobreviviente, uno de los miembros de Pendulum. Más tarde, vemos a Julas enfermo y preocupado. Catalina entonces nos cuenta su historia. En un pueblo, un hombre vendía sangre de distintos animales cuando un joven Julas aparece y roba 2 botellas de sangre, dejando al vendedor frustrado. Julas corre hacia un callejón y comienza a beber de su botín. Catalina explica que, al ser un vampiro, sus padres lo abandonaron al nacer, y desde entonces ha estado solo. Quique comenta que el desprecio hacia los vampiros es muy común. Cuando Julas nació, fue abandonado, pero una mujer vampira lo recogió y lo crió. Sin embargo, al ser vampira, no vivió mucho y murió, dejando a Julas solo. Para sobrevivir, Julas incluso bebió la sangre de su madre adoptiva fallecida. La vida de Julas no fue fácil. Un día, cuando estaba a punto de desmayarse en un callejón, vio una rata y, desesperado, la atrapó para chupar su sangre. En ese momento, unos niños nobles lo vieron y comenzaron a burlarse de él por su apariencia. Molesto, Julas les lanzó la rata, pero el niño noble mayor, indignado, comenzó a golpearlo brutalmente, dejándolo herido. Justo entonces apareció una niña llamada Rosa, quien lo rescató y lo llevó al pueblo de Nébula, un lugar donde vivían todos los vampiros marginados. Allí, Julas encontró un hogar, creció y pudo comenzar una nueva vida. Un día, mientras Julas escribía, 2 sujetos se le acercaron y le dijeron que Rosa los había invitado a cenar en su casa. Julas aceptó la invitación, y durante la cena, no pudo evitar mirar a Rosa, dándose cuenta de que estaba enamorado de ella. Sin embargo, Rosa no compartía esos sentimientos, lo que entristeció a Julas. Pero ese fatídico día llegó. Trump apareció en Nébula, desatando una destrucción escalofriante. Su iniciativa provocó que el pueblo se volviera en su contra, causando que los habitantes se atacaran entre sí. Durante el caos, Julas encontró el cuerpo de Rosa y con desesperación la llevó al interior de una casa en llamas, donde finalmente el edificio colapsó, sepultándolos a ambos. Catalina comenta que quizá hubiera sido mejor para Julas morir ese día, pero él sobrevivió, aunque quedó con quemaduras graves. Estando en el hospital, se escapó antes de recuperarse por completo. Así fue como perdió tanto su hogar como a Rosa, y solo le quedaron las cicatrices que cubren su cuerpo. Quique, indiferente, comenta que, aunque simpatiza con su dolor, no justifica que se convierta en un peligro para los niños. Le advierte que, si toca a algún niño, lo eliminará, y ordena a Abraham que lo vigile de cerca. Luego se pregunta cómo es que Julas terminó colaborando con Pendulum. Catalina responde que la razón es obvia: busca vengarse por la destrucción de su pueblo y la muerte de Rosa. No saben exactamente de dónde obtuvo la información, pero Julas logró contactar al jefe de la organización. En una escena, vemos a Julas frente a este líder, quien le asigna una misión, diciéndole: tú buscas a Trump y serás útil. Le explica que son creyentes primordiales y veneran a Trump, aunque no comparten el deseo de venganza de Julas. Sin embargo, el jefe le dice: quizá puedas cumplir mi deseo, quiero hacer feliz a Trump. Regresamos a la escena en la que Catalina le pregunta a Quique por qué se unió a Pendulum. Quique responde que desea permanecer en la etapa capullo para siempre, lo cual requiere unas pastillas especiales, y esa es la razón por la que está allí. Afirma que busca mantenerse en esta etapa eternamente, ya que no encuentra la felicidad en ninguna otra parte. Tras decir esto, se va con los niños. Más tarde, vemos a Julas gravemente enfermo cuando Kate aparece y le advierte: no se te ocurra morir todavía, aún tienes un papel importante que cumplir. Por otro lado, los nobles discuten si deberían apresurarse, pero uno de ellos sugiere ir con calma, ya que aún no tienen pistas claras sobre el paradero de los niños. Deciden visitar a un sobreviviente del pueblo de Nébula. Caminan a través de un bosque y llegan a una cabaña, donde preguntan por el sobreviviente. Esta vez nos encontramos en medio de la masacre en el pueblo de Nébula, donde vemos a Rosa rogándole a Trump que le conceda la vida eterna. Sin embargo, Trump se niega y desaparece, dejando a Rosa sola y desesperada, gritando que no quiere morir y que desea seguir viviendo. De regreso en la aldea, Rosa, llena de frustración, activa su iniciativa para que los aldeanos la maten, pero Julas intenta impedirlo y lucha contra los aldeanos que, bajo el control de Rosa, intentan asesinarla. A pesar de que Rosa misma ha ordenado que acaben con su vida, Julas se niega a permitirlo. Cuando Rosa se da cuenta de que Julas no va a permitir su muerte, activa su iniciativa sobre él, obligándolo a cumplir su deseo. Le ordena: si no me dejas morir, entonces hazlo tú mismo. Aunque Julas no quiere obedecer, la iniciativa lo obliga. Vemos que todo esto es un recuerdo de Julas, quien despierta asustado y nos explica algo sobre Trump, diciendo:
Todos nosotros surgimos de ese único vampiro, el dios que gobierna la raza vampírica. Más tarde, en la cabaña, vemos a los nobles conversando con un cazador. Este les cuenta que el día en que el pueblo de Nebula fue destruido, él estaba allí investigando por órdenes de Gil. Según explica, presenció la aparición de Trump, quien hasta entonces todos creían que era solo un mito. Gerard pregunta cómo supo que realmente era él, a lo que el cazador responde que, aunque intentaron matarlo, Trump no murió, y fue entonces cuando comprendieron que era realmente él. Los nobles preguntan por qué Trump habría aniquilado a toda la aldea. El cazador responde que no lo sabe, pero menciona que los habitantes del pueblo eran fervientes creyentes de Trump y lo veneraban, ya que los vampiros deseaban alcanzar la vida eterna. Enrique pregunta qué relación tiene esa devoción con la masacre, y el cazador explica que, para Trump, los vampiros eran una molestia, comparándolos con moscas. Dalí confirma esta teoría, añadiendo que la institución Blood existe precisamente para evitar que los creyentes primordiales entren en contacto con Trump. Luego, Dalí pide hablar con el sobreviviente de Nebula. Salen de la cabaña, y el cazador les explica que adoptó al niño después de la masacre. Uno de los nobles comenta que se trata de un vampiro, pero el cazador aclara que en realidad es humano. El cazador pide al joven que hable con los nobles, pero el chico se niega, diciendo que odia a los vampiros y exigiendo que se vayan. Dalí insiste en que tienen preguntas sobre Schad, otro sobreviviente de Nebula, pero el chico responde con hostilidad, diciendo que Schad era desagradable y que, de todas formas, debió haber muerto en el ataque de Trump. Dino le explica al chico que Schad ahora es parte de una organización antisocial llamada Pendulum y que tiene al señor Johannes y a varios niños como rehenes. Aunque no saben dónde se encuentra exactamente, el chico se niega a ayudar, insistiendo en que odia a los vampiros. Molesto, Dalí se dispone a hacerlo hablar por la fuerza, lo que provoca que el joven lo desafíe, diciéndole que lo intente. En ese momento, el cazador interviene para detenerlos. Gerard, entonces, se arrodilla y, con voz suplicante, menciona que su hijo es uno de los rehenes de Schad. Los demás nobles, conmovidos, también explican que sus hijos están en la misma situación. Conmovido por la súplica de los nobles, el chico finalmente se apiada y revela que, hace unos días, Schad vino a verlo. Explica que Schad se acercó a él porque también es un sobreviviente de Nebula y le dejó un mensaje: si algún día quieres verme, estaré en Gato Cenizo. Al escuchar esto, los nobles comprenden que Pendulum está escondido en la guarida de Gato Cenizo y se preparan para partir. El chico les pide que, si deciden matar a Schad, lo hagan sin que sufra. Los nobles asienten y se marchan. Antes de partir, el cazador les pide que mantengan en secreto su visita. Luego, se vuelve hacia el chico y le pregunta si cree que hizo lo correcto al revelar la ubicación de Schad. El chico, con determinación, responde que sí, si Julas está haciendo el mal, no puedo permitirlo. Después de todo, soy un cazador. En la noche, Kate va a ver a Julas, quien parece muerto, pero al tocarlo, Julas se levanta de repente, asustando a Kate. Julas le dice que no le queda mucho tiempo, que morirá pronto, pero que antes deben matar a un dios inmortal. Mientras tanto, los nobles preparan un plan para rescatar a sus hijos lo antes posible. En la celda, los asesinos llevan a los niños para que vean a Johannes. Los pequeños, al verlo, corren a abrazarlo. Angélico intenta quitarle las cadenas, pero Kate le advierte a Johannes que, si no habla sobre Trump, matarán a los niños uno por uno. Johannes responde que la misión de la institución Blood está por encima de todo. Entonces, Julas agarra a Lucía del cuello. Angélico intenta defenderla, pero Julas lo golpea y amenaza a Johannes, diciéndole: si no hablas, veremos cuántos niños podrás ver morir. Saca su daga y está a punto de atacar, pero Quique llega y salva a Lucía, enfrentándose furiosa a Julas y golpeándolo. Sin embargo, Kate, también molesto, la agarra por la cabeza y la golpea brutalmente, dejándola en el suelo. Abraham intenta intervenir, pero Julas lo derrota. Kate se dispone a acabar con Quique, pero Rafael interviene, aunque, por suerte, la daga no lo alcanza, lo cual alivia a Quique. Al ver tanto sufrimiento, Johannes empieza a revelar información sobre Trump, diciendo que se encuentra en un clan. Justo en ese momento, se oye un estruendo. Los nobles y sus guardias han llegado a la guarida y se dividen en grupos para el rescate. El grupo de Dalí se encuentra con Quique y la batalla comienza. Dalí y Gerard demuestran su habilidad, derrotando a Quique rápidamente. Dino y Enrique se enfrentan a Catalina y Abraham. Mientras tanto, Kate y Julas continúan eliminando guardias. En medio de la confusión, Theo ve una daga y apuñala a Kate en la pierna. Furioso, Kate lo golpea y trata de huir llevándose a Johannes,
Pero Julas, harto de su debilidad, lo apuñala y le dice, «Solo eres una carga». Luego explica que su etapa capullo es distinta, ya que absorbe la vida de otros vampiros, razón por la cual Julas está desesperado por encontrar a Trump. Luego vemos a Dalí, quien ya ha capturado y amarrado a Quique. Dino y Enrique luchan con Abraham, quien resulta ser un oponente difícil, pero Enrique logra golpearlo en la cabeza, descubriendo que esa es su debilidad. Más tarde, encuentran a todos los niños. Dalí, emocionado, abraza a Rafael, mientras Enrique hace lo mismo con sus hijas. Enrique también le pide a Gerard que abrace a Angélico, y él lo hace. Dino se acerca a Teo, quien le dice, «Lo siento, no pude salvar al señor Joanes». Dino, sin embargo, le da un emotivo discurso y lo abraza por primera vez, lo que hace que Teo llore de alegría, y en ese momento sus amigos imaginarios desaparecen. De vuelta en la casa, la niñera intenta calmar a Uru, que llora intensamente. De repente, el techo se rompe y aparece Catalina, diciendo, «Aunque no lo creas, soy la nueva niñera», donde Catalina llega y le exige a Clara que entregue a Uru. Clara, sin embargo, se niega a hacerlo. Julas intenta llevárselo por la fuerza, y en ese momento interviene el mayordomo para detenerlo, aunque sin éxito, ya que es derrotado rápidamente. Catalina arrebata a Uru y se lo lleva, pero Clara insiste en acompañarlos, argumentando que los asesinos ni siquiera saben cambiar un pañal. Aunque Catalina duda al principio, finalmente acepta llevarla. Clara le pide al mayordomo que comunique lo sucedido y promete cuidar bien de Uru. Más tarde, en la misma casa, el mayordomo les explica a los nobles que no pudo detener a los asesinos y les pide disculpas. Los nobles se preguntan cómo los secuestradores sabían de este escondite. Entonces, Teodoro interviene y asume la culpa, explicando que, en su intento de volver a casa, él y las gemelas les dieron la dirección a los asesinos, sin saber lo que realmente pretendían. Teo se lamenta por haber revelado la ubicación solo para intentar regresar a casa, pero Dino lo calma, diciéndole, «Tranquilo, traeremos de vuelta a Uru, ¿verdad, señor Dalí?» Dalí confirma con determinación, y Enrique y Gerard también se comprometen a ayudar. Más tarde, todos cenan juntos, disfrutan de un momento en el baño bañándose y finalmente, una vez relajados, los niños se quedan dormidos. Los nobles se quedan conversando sobre los asesinos que lograron escapar. Quique y Abraham están siendo interrogados, mientras que el líder, Kate, fue encontrado inconsciente y permanece bajo vigilancia en el hospital. Uno de los nobles propone interrogarlo cuando despierte, pero Gerard advierte que no será posible, ya que Kate no muestra signos vitales propios de los seres vivos, por lo que no se podrá obtener información de él. Dalí comenta que ahora deben centrarse en perseguir a Julas, Catalina, Uru y Clara. Luego, los nobles intentan interrogar a Quique, quien se muestra resistente y se niega a hablar. Molesto, Dalí le recuerda que ella permanece en su etapa capullo solo gracias a las pastillas, y que, sin ellas, sería simplemente otro vampiro adulto. Sintiendo la presión, Quique finalmente revela que Joanes mencionó que Trump se encuentra en un clan y que está actuando como maestro de algunos jóvenes. Los nobles entonces planean cómo infiltrarse en el festival, pero uno de ellos señala que entrar en ese lugar será muy complicado. Dino sugiere que aprovechen el día en que el clan recibe visitantes, ya que los jóvenes vampiros presentan sus habilidades y podrán ingresar como observadores. Dalí confirma la importancia de la misión, diciendo que, a pesar de todo, Trump es un dios delicado y problemático. Esa noche, Teo se despierta y se acerca a escuchar la conversación de los nobles, quienes están discutiendo su plan para recuperar a Uru, Joanes y Clara. Realizan un juramento de sangre, comprometiéndose a rescatarlos. Teo, junto con Rafael y Angélico, observa la escena, pero Enrique los descubre y les pregunta qué están haciendo. En ese momento, sus hijas aparecen, diciendo que no pueden dormir, seguidas por el resto de los niños, quienes también se quejan de insomnio. Dalí entonces se ofrece a leerles un cuento para ayudarlos a relajarse, lo que emociona a todos. Antes de comenzar, advierte a Teo que deje de espiar y le asegura que harán todo lo posible para traer de vuelta a Uru. Posteriormente, el señor Joanes sigue secuestrado y pregunta a Julas qué planea hacer si logra encontrar a Trump. Julas responde que quiere matarlo, lo cual provoca la risa de Joanes, quien le pregunta cómo piensa asesinar a un dios inmortal. Julas le asegura que tiene un método, y en ese momento, demuestra su habilidad entrando en la mente de Joanes. Dentro de su mente, Julas explica que no puede extraer información directamente, sino solo observar imágenes. Comenta que este poder no es algo que le guste presumir, pero le permite ingresar en la mente de cualquier persona a la que toque, como hizo con Rosa, aunque ella solo pensaba en Carlos, lo cual le resultaba exasperante. Luego añade que esta habilidad es la clave de su venganza, pues planea destruir la mente de Trump,
ya que eliminar su cuerpo es imposible. Esa noche, Clara consuela a Uru hasta que Catalina se acerca y, con tono severo, le advierte que, si intenta algo extraño, la eliminarán. Clara, sin embargo, agradece a Catalina por mostrar bondad hacia ellos. Catalina observa a Uru y Clara dice a Catalina que debió ser así de pequeña y seguramente muy querida. Pero Catalina rápidamente lo niega, explicando que es huérfana y no conoce ese tipo de afecto. Añade que, al menos, es más feliz que Julas, quien, como vampiro, tiene una vida corta y morirá pronto, lo cual le parece triste. Clara pregunta si siempre fue así, y Catalina asiente, mencionando que fue su maestra durante un año y lo conoce bien. Clara también le pregunta por qué Julas busca a Trump, a lo que Catalina responde que es para vengar a Rosa. Al escuchar esto, Clara sonríe, aliviada de saber que Julas alguna vez amó a alguien, lo cual despierta una pizca de celos en Catalina. En la casa, los nobles le piden a Katy que se quede cuidando a los niños mientras ellos asisten al festival. Al principio, ella se niega, pero sus hijas se acercan y le ruegan, con tanta ternura, que no puede resistirse y finalmente acepta cuidar de ellos. Los niños, felices, la invitan a jugar, y los nobles agradecen a Katy por acceder, seguros de que estarán a salvo con ella. Mientras tanto, observamos a Clara y los asesinos vestidos elegantemente, ya que planean infiltrarse en el festival del clan. El señor Johannes también está bien arreglado para el evento y les pide a los asesinos que mantengan en secreto su secuestro, ya que es el líder de su familia, y si la alianza de sangre Blood se entera, la credibilidad de la familia se vería afectada. Julas le advierte que mantenga la calma, recordándole que ellos entrarán al festival como sus sirvientes. Catalina, por su parte, le advierte a Clara que depende de ella que Uru regrese sano y salvo, por lo que debe cooperar. Por otro lado, los nobles también se visten de gala para asistir al festival. Las gemelas le preguntan a su padre, Enrique, a dónde va, y él les explica que va a trabajar. Las niñas piden acompañarlo, pero Enrique no accede, por lo que las pequeñas se echan a llorar. Los padres no saben qué hacer hasta que Theo interviene, diciéndoles que no sean caprichosas, ya que sus padres deben trabajar y no deben molestarlos. A cambio, Theo se ofrece a jugar con ellas a lo que quieran y les dice a los nobles que se vayan tranquilos, ya que él cuidará de los niños porque también es un noble orgulloso. Dino se sorprende al oírlo y elogia su actitud, confiándole la guardería. En el carruaje, los nobles charlan sobre la posibilidad de que Pendulum aparezca en el festival. Algunos creen que es probable, ya que Johannes sigue siendo valioso para ellos, y comentan que deben mantener el secuestro en secreto para facilitar la infiltración. Finalmente, se dirigen al palacio donde se celebra el festival. Esta vez vemos un recuerdo de un joven Dalí recostado bajo un árbol. Gerard se le acerca y le pregunta por qué no asistió a la clase de esgrima. Dalí, fingiendo inocencia, responde que no sabía que había clases, pero Gerard le recuerda que el maestro estaba muy molesto por su ausencia. Dalí, indiferente, comenta que no le importa y agrega que tampoco quiere asistir al festival del clan, ya que allí los exhiben como ganado. Gerard, algo molesto, le dice que eso es porque él proviene de una clase alta, pero para muchos jóvenes vampiros, el festival es una oportunidad de ser reconocidos en la sociedad. A pesar de esto, Dalí se muestra incrédulo e indiferente. De vuelta en el presente, vemos que Dalí estaba recordando esos momentos cuando Dino le anuncia que han llegado. Dentro del castillo, Enrique se sorprende por la cantidad de gente presente. Dino le explica que es normal, ya que el festival del clan es una ceremonia tradicional entre vampiros. En ese momento, aparece Anselm, el líder del clan, y les da la bienvenida. Sin perder tiempo, Dalí le pregunta por el profesor Klaus, es decir, Trump. Anselm se muestra sorprendido por la urgencia y percibe que algo grave ocurre. Ordena a sus escoltas que se retiren, y Gerard le agradece su comprensión. Dino entonces explica que están buscando a Trump porque hay asesinos presentes y necesitan encontrarlo antes de que ocurra algo más grave. Piden a Anselm que mantenga en secreto lo sucedido para evitar mayores problemas. Anselm comprende la situación, les ofrece su apoyo y se retira, deseándoles buena suerte. Enrique se preocupa, pues deben encontrar a los miembros de Pendulum entre toda la gente dentro del castillo. Mientras tanto, Johannes y los asesinos observan el espectáculo, y Julas pregunta si están seguros de que Trump está allí. Johannes le asegura que sí, y le revela que Trump es, de hecho, el profesor Klaus, ya que él es el dios de los vampiros. Catalina, intentando obtener información, le pregunta a unos estudiantes dónde se encuentra el profesor Klaus, pero ellos no saben y responden que es un profesor muy raro. Más tarde, vemos a Trump acariciando un gato, mientras los nobles vampiros se dividen para buscarlo.
En medio de la búsqueda, Dalí se encuentra con Trump y comenta que, de todos los clanes, ha oído que el suyo es el más antiguo, y que planea traer a sus 2 hijos cuando entren en la etapa capullo. Trump, sin embargo, se levanta y, con una mirada inquietante, le advierte a Dalí que es mejor que no se relacione demasiado con él. Trump lo observa intensamente, y Dalí, de repente, siente que su mente es invadida. En ese trance, ve a su esposa Frida. Dalí la persigue, pero ella parece alejarse poco a poco. De repente, Frida le habla y le dice que siempre lo ha amado y que nunca lo dejará solo. Dalí está a punto de irse con ella, pero entonces escucha el llanto de Uru, lo cual lo saca del trance, solo para darse cuenta de que estuvo a punto de saltar desde el techo del castillo. Atemorizado, recuerda que todos los vampiros poseen una conexión espiritual con Trump. Si él llegara a desaparecer, su desesperación se propagaría por todos. Escuchando el llanto de Uru, Dalí reflexiona y se da cuenta de que, aunque muchas veces estuvo a punto de rendirse, ahora esos mismos llantos le brindan esperanzas para seguir adelante. Más tarde, vemos a Enrique y Gerard preguntándose si han encontrado alguna pista, pero Enrique responde que no, y que los investigadores tampoco han tenido éxito. De repente, Dalí escucha el llanto de Uru y corre en su dirección, encontrándose con Gerard. Ambos deducen que Uru está cerca y que eso significa que los de Pendulum también deben estar cerca. Mientras tanto, Dino encuentra al señor Johannes, pero es apuñalado por Julas antes de poder reaccionar. Catalina comenta con sarcasmo lo conveniente de haber encontrado a Uru llorando justo allí, y Dino responde: «Por fin nos vemos, seres despreciables». Julas, sorprendido de que Dino no gritara de dolor, saca la daga de su cuerpo y le dice que morirá desangrado. Molesto, Dino lo agarra del cuello, pero Julas aprovecha para invadir su mente. Dentro de la mente de Dino, Julas comenta que la etapa capullo es interesante por su susceptibilidad, ya que conecta a los vampiros con Trump. Busca alguna información sobre Trump en los recuerdos de Dino, pero no encuentra nada útil. Para molestar a Dino, le muestra una imagen de una enorme estatua del mismo, insinuando que intenta aparentar ser grande, aunque en realidad no lo es. Dino, irritado, se libera del control de Julas y le da un puñetazo, enviándolo lejos. Al ver que no puede dominarlo, Julas escapa junto a Catalina, dejando a Dino gravemente herido. En ese momento, los demás nobles llegan, y Johannes les ordena que sigan a los de Pendulum. Dalí le pide a Gerard que lo acompañe en la persecución. En un coliseo donde se celebra un concurso de esgrima, Julas y Catalina intentan escapar, pero son interceptados por Dalí y Gerard. Sin más opciones, Julas ataca, y Dalí decide aprovechar la situación para mostrarles a los jóvenes cómo se practica el verdadero arte de la esgrima. Dalí demuestra gran habilidad con la espada, y junto a Gerard, ambos coordinan sus movimientos para enfrentar a Julas con éxito. Afuera, Enrique escucha el alboroto y se pregunta qué sucede en el coliseo. En el interior, la demostración de esgrima de los 2 nobles ha captado la atención de todos. Viéndose en desventaja, Julas toma a Uru y trata de escapar. Los de Pendulum cree que ha logrado huir, pero se cruzan con Enrique, quien les advierte que no canten victoria tan rápido y exige que devuelvan a Uru. Catalina se niega, alegando que ellos no saben cuidar a los niños. Enrique le responde que los ama profundamente, y acto seguido, comienza una pelea. Durante el combate, Julas invade la mente de Enrique y le comenta lo monótona que es. Enrique asiente y explica que, como noble, siempre ha tenido que cumplir con lo que sus padres querían, desde la vestimenta hasta su expresión. Incluso fue comprometido con Katy para seguir el linaje familiar, lo cual considera aburrido. Envidia la libertad de Julas para hacer lo que quiere, ya que el peso de la nobleza a menudo lo ha privado de esas elecciones. Sin embargo, añade que Dalí es quien les ha traído algo de diversión y que ese es el precio que pagan por ser nobles. La batalla con espadas continúa intensamente. Enrique está a punto de eliminar a Julas, pero Catalina lo detiene y con un golpe, lo lanza por los aires. Aunque lastimado, Enrique se reincorpora, listo para volver a luchar, pero los de Pendulum aprovechan para escapar nuevamente. Mientras tanto, Dino, herido, se esfuerza por levantarse y pregunta por el paradero de los de Pendulum. Johannes le informa que Dalí y Gerard aún los están buscando. Dino intenta unirse a la búsqueda, pero Johannes le pide que descanse, recordándole que está gravemente herido. Sin embargo, Dino insiste, pues no quiere dejarle la victoria a Dalí. En ese momento, Clara lo detiene y le dice que es un buen amigo para Dalí, ya que, aunque mucha gente lo teme y le rinde reverencia, Dino compite con él de manera honesta, tratando de mantenerlo humilde. Dino sonríe, decidido a cumplir con ese rol. En otra escena, en un palacio, vemos a Julas gravemente enfermo, al borde de la muerte.
Con suerte, se encuentra cara a cara con Klaus, es decir, Trump, y le dice: «Por fin te encuentro, el vampiro auténtico». Nos encontramos con Julas, quien observa furioso a Trump y exclama: «Al fin te encuentro, dios vampiro». Sin escuchar las advertencias de Catalina, quien le pide que no ataque en ese lugar, Julas desoye las palabras y arremete contra Trump, apuñalándolo. Sin embargo, Trump no muestra ninguna reacción, ni dolor ni molestia. Los vampiros presentes se alarman por lo sucedido y comienzan a murmurar que deberían llamar a los guardias. Trump, con calma, les dice que no es necesario, y al activar su iniciativa, hace que todos los vampiros del lugar olviden lo que acaba de suceder. Confundidos, los asistentes se retiran mientras comentan entre sí que deben prepararse para la exhibición de equitación, como si nada hubiera pasado. Julas, desconcertado, le pregunta a Trump si eso que acaba de presenciar es su iniciativa. Trump no responde, simplemente se retira con tranquilidad, dejando a Julas abatido y herido emocionalmente. A pesar de estar agonizando, Julas, impulsado por su odio y deseo de venganza, decide seguirlo. Luego vemos a Dalí perdido entre la multitud, pero al escuchar el llanto de Uru, se preocupa profundamente y corre hacia él a toda prisa. Mientras tanto, Julas sigue persiguiendo a Trump. Durante la persecución, Julas comenta que la iniciativa del dios de los vampiros está por encima de cualquier otra, pero Trump le responde, con calma: «En realidad, no me gusta usar mi iniciativa. No son mis esclavos, pero es molesto cuando se desata el caos». Julas, intrigado y enfurecido, le pregunta por qué mató a todos los habitantes de Nebula, señalando que él es el único sobreviviente. Trump, sin mostrar emociones, responde que no recuerda nada de eso, lo que enfurece aún más a Julas. En un ataque de ira, Julas lo apuñala repetidamente en el cuerpo y el rostro, pero Trump no sufre daño alguno y se regenera rápidamente. Catalina, al presenciar la escena, queda horrorizada y dice con asombro: «Es cierto, existe un vampiro inmortal». Al ver que sus ataques no surten efecto, Julas decide invadir la mente de Trump. Dentro de su conciencia, Julas abre varias cajas, buscando su mente, pero no encuentra nada. Frustrado, se pregunta si acaso Trump carece de espíritu. Siguiendo un camino en ese mundo mental, Julas llega a una montaña rodeada de fuego. Sube por unas escaleras que conducen a la cima, donde encuentra una lápida. Desesperado, comienza a cavar, solo para encontrarse nuevamente con otra caja. Esa acción tiene un efecto colateral. Todos los vampiros comienzan a llorar y a sentirse inquietos. Johannes, alarmado, comenta: «Parece que lo que temíamos está a punto de suceder». Gerard, preocupado, se pregunta si esto es un presagio del colapso de la especie vampírica. Julas y Trump continúan enfrentándose, pero de repente, Dalí interviene y lo aparta, diciéndole que no debe provocar a los dioses ni acercarse al núcleo de los vampiros. Le recuerda que la institución Vlad existe precisamente para proteger a los dioses y que cualquier amenaza hacia ellos será eliminada. Catalina, al ver la situación, amenaza a Dalí, advirtiéndole que si se mueve, eliminará a Uru. Julas, lleno de ira, ataca a Dalí, gritando: «Escoges a tu hijo sobre el destino de la especie». En ese momento, una espada cae frente a Dalí, y aparece Gerard, quien lo protege. Gerard declara: «No te metas con Dalí, porque él es la cabeza de la familia de Lico, y yo soy la cabeza de la familia Fra, su rival». Julas, desafiante, responde: «Sacrificarían al niño para salvar a la especie». Pero Gerard, firme, le replica: «No, porque nuestra misión es proteger tanto a la especie como a nuestros hijos». En ese momento, Enrique y Dino llegan al lugar, reafirmando su compromiso. Declaran que nunca abandonarán ni su misión ni a los niños y le piden a Julas que se rinda, advirtiéndole que su lucha es inútil. Trump observa la situación y dice: «Aún no». Acto seguido, ataca a Dalí, pero este logra defenderse y contraatacar, golpeando a Julas, quien queda en el suelo. Julas, con voz débil, menciona: «Solo quería vengarme y castigar a Trump». Sin mostrar piedad, Trump responde: «Ya estoy castigado. Llevo milenios viviendo y sufriendo». Estas palabras enfurecen a Julas, quien grita: «Los vampiros mueren rápidamente y tú llamas a eso un castigo. Vivir eternamente no es sufrimiento». Lleno de rabia, Julas se lanza hacia Uru, intentando eliminarlo mientras grita que, al menos, hará sufrir a Dalí. Dalí, horrorizado, corre desesperadamente para salvar a su hijo, aunque parece que no lo logrará. Sin embargo, Catalina interviene, deteniendo a Julas. Lo muerde, activando su iniciativa, y le ordena que devuelva al niño. Bajo el control de Catalina, Julas obedece y le entrega a Uru.
Catalina, con una expresión calmada, devuelve al niño a Dalí, diciendo, «Es un buen niño, nada parecido a ti. Quizás heredó más de su madre». Dalí recibe a su hijo, aliviado, pero justo en ese momento Catalina crea un humo negro y desaparece. Los nobles deciden ir tras ellos, ya que Julas está gravemente herido y no deberían haber ido lejos. Mientras tanto, Dino se encuentra con Trump y le pregunta, «¿Qué haces aquí, nuestro dios?». Trump responde con indiferencia, «Solo paso el tiempo. La vida eterna es aburrida». Dino, tratando de razonar, le dice, «Tu paz mental se traduce en la paz de la sociedad vampírica. Por eso hacemos todo lo posible para que nadie interfiera contigo». Trump, sin mostrar interés, se marcha. Poco después, Trump se reúne con su gato y reflexiona. Recuerda cómo muchos vampiros rezan y claman por la vida eterna, algo que para él es una carga insoportable. Más tarde, nos encontramos con los niños jugando. Rapael tropieza y cae, asustando a los demás, quienes piensan que empezará a llorar. Sin embargo, Rapael se levanta rápidamente y afirma con orgullo, «Soy fuerte, no lloro». Teodoro lo ayuda a levantarse, mientras Angélico, más sensible, comenta, «Si me hubiera caído yo, sí lloraría». Rapael, tratando de mantener su imagen, recalca que él es fuerte y no se deja vencer. Por otro lado, observamos a Julas y Catalina escondidos en una casa en ruinas. Julas, consciente de su estado crítico, le pide a Catalina que huya y lo deje, pero ella se niega y decide quedarse a su lado. De repente, los nobles irrumpen en la casa, declarando que esta vez no escaparán. Catalina, desesperada, le suplica que esperen y que dejen que Julas muera en paz. Aunque debilitado, Julas intenta levantarse para atacar, pero Catalina lo detiene con firmeza. En ese momento, Dalí se dirige a Catalina con una voz tranquila pero autoritaria, diciéndole que deje que Julas tenga una muerte pacífica. «Nosotros también estamos a merced de un dios egoísta», añade, mostrando un inusual momento de empatía. Catalina, con lágrimas en los ojos, utiliza su iniciativa para calmar a Julas y le dice, «Has sufrido demasiado. Al menos, ten un último sueño feliz antes de irte. Sueña con tu hogar». En el mundo de los sueños, Julas se encuentra en su antigua aldea, donde es recibido cálidamente por sus compañeros adolescentes. Todos lo abrazan, agradeciéndole y llevándolo a un lugar lleno de paz y alegría. Catalina, mientras sostiene a Julas en sus brazos, observa cómo su rostro se relaja en su último momento de felicidad. Los nobles, presenciando la escena, se preguntan en voz baja por qué Dalí se mostró compasivo con un enemigo. «No obstaculizará esto nuestra misión», murmura uno de ellos. Tras la muerte de Julas, Catalina, devastada por la pérdida y el cansancio, intenta tomar una cápsula de veneno para acabar con su vida. Sin embargo, Dalí lo ve a tiempo, le quita la cápsula y le dice con firmeza, «No te dejaremos huir de tus crímenes. Debes pagar por lo que hiciste. Tu castigo comienza ahora». Así concluye este maravilloso episodio. Si te ha gustado, no olvides suscribirte, activar la campana y acompañarnos en el próximo capítulo. Chao.